Nuevamente a la doctora Enríquez. La doctora Rebeca Enríquez es abogado penalista con más de 20 años de experiencia, profesora universitaria, locutora, autora de Tras la huella del crimen, su primer hijo y luego el segundo hijo de papel, como le llama ella allí al libro que tiene en la mano, que se llama Cerebro Asesino, ¿no? Doctora, nuevamente bienvenida. La conversación está muy interesante. Podemos usar todo el programa para hablar del tema que estábamos tocando, pero vamos ahora a conversar sobre el libro. Vamos a mostrarlo nuevamente aquí en la portada. Ahí está, Cerebro Asesino, y la frase que yo decía, la ciencia puede absolver a un homicida, también puede ser lo contrario, Así ¿no? es. Doctor, hábleme entonces, por favor, de este libro, Cerebro Asesino, que utiliza o que pone de manifiesto cómo la ciencia puede resolver un caso. Además, lo que me comentaba en la parte anterior, la ciencia puede determinar causas, motivos, quizá darle tranquilidad a un familiar, decir, pero ¿por qué? Si tú eres un buen muchacho, ¿qué pasó? O una buena muchacha, ¿y por qué hiciste esto? Y la ciencia puede dar respuesta a esto. Sí, fíjate que tan importante, aquí te estoy mostrando los cortes del cerebro que hicimos del violador. Fíjate qué importante lo que dices, porque recordé otro pasaje del libro, eso está en los anexos. Hay un caso de un joven adolescente que le quitó la vida a su propio padrino. Y aunque fue, procesado, condenado, sancionado, porque en el tema de los adolescentes no se dice condena sino sanción, porque lo que se quiere es traerlo a la sociedad, a pesar de que fue sancionado y estuvo detenido muchos años, la familia nunca entendió qué pasó. Porque, no hubo paz para la familia. No, porque es que él era un niño de su casa a la iglesia, de la iglesia al colegio. Jamás vio violencia, aparentemente, porque a veces dentro del seno familiar hay mucha violencia que uno desconoce. Y nadie entendió cómo agarró un día un arma de fuego y mató a alguien sin motivo aparente respecto a esa persona. Entonces ahí describí en el libro, en uno de los capítulos del libre albedrío, ahí en ese capítulo del libre albedrío me atrevo a desafiar, a estar en contra de la teoría de Sapolsky cuando él habla de la predeterminación. Él dice que todos los seres humanos estamos predeterminados a delinquir. Yo creo que eso no es así. Esa es una teoría que no es universal y que no es pacífica. Yo creo en el libre albedrío, y esto nos lo dice la misma ciencia, porque hay personas que están predeterminadas a delinquir y jamás en la vida han cometido un delito. Hay otras personas que orgánicamente no tienen ninguna predeterminación genética. Quiero preguntarle algo. ¿Puede uno sentir este tipo de cosas? ¿Puede tener uno ese sentimiento y no explicárselo? Es decir, bueno, ¿yo por qué tengo ganas de cometer un delito si yo no soy un delincuente? ¿Es posible? Fíjese que importante la pregunta, porque en este caso en concreto que yo le estoy explicando, nosotros como defensa le preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Sentiste algo del más allá, algún espíritu, una necesidad de quitarle la vida a otra persona? Y no sabía explicarlo. Entonces, en ese caso, en mi caso como experta, te puedo decir que hay personas que sufren violencia, y esa violencia que se va guardando en la amígdala y que yo no puedo reaccionar al momento, porque si de repente es violencia intrafamiliar, un papá que maltrata, y yo no puedo responder porque soy un niño, y voy almacenando en mi amígdala esos sentimientos y esas emociones, en algún momento puedo descargar toda esa rabia y vengarme en cualquier escenario, y por eso puede ocurrir un secuestro amigdalar. Fíjate que hay una serie que se llama Adolescencia, imagino que la has visto, mucha gente la ha visto. Se trata de unos jóvenes, y al final eso para mí no ha terminado, son 6 capítulos, no ha terminado, y yo creo que si esa serie sigue va a terminar diciendo que el muchacho sufrió un secuestro amigdalar producto de la violencia intrafamiliar. ¿Se habla ya o no se habla ya en la serie del secuestro? No se habla de eso, pero lo ve el experto con ojos de observar, con conocimiento, con lentes de conocimiento, porque la gente está viendo a alguien violento y reacciones violentas, pero yo estoy viendo una persona que
actúa delante del papá de una manera, delante de la psicóloga de otra, de una manera violenta, y en su mente hay episodios donde recuerda la violencia del papá, y el papá a su vez también fue víctima de violencia por parte del abuelo, el muchacho. Entonces, esos son episodios violentos que almacena una persona en su vida y se lo va a desquitar en el momento que pueda, en las circunstancias que nadie prevé. Entonces, por eso es tan importante conocer las modificaciones cerebrales y por eso es tan importante tener buenos hábitos en casa, dar amor, evitar la violencia, porque somos espejos y de repente tu hijo, si tú lo maltratas, le pegas, él no puede reaccionar ante ti porque tú eres un adulto y tienes fuerza, pero en algún momento de la vida él va a reaccionar, puede ser en el colegio, y por eso las maestras automáticamente dicen algo está pasando en casa porque el niño está violento, porque él quiere desquitarse lo que le hacen a él con otros. Entonces puede llegar un momento en la vida, como ha sucedido, que agarra un arma de fuego y mata al que ve más débil en algún momento y después ni recuerda y no te sabe explicar qué pasó. ¿Por qué lo hizo? Yo he tenido casos donde no me saben explicar, doctora, qué me pasó, no sé qué me pasó. No sé, por décadas, por siempre, hemos pensado que todo esto se almacena en los recuerdos, ¿no? En la psiquis. Ahora resulta que usted me dice que aparte de la psiquis se puede ver biológicamente o físicamente, se puede constatar que sí ha habido uno o episodios de violencia en una persona. Sí, a través de la resonancia magnética funcional, el neurocirujano, que es el que lo practica, el que tiene conocimiento en el área, el que sabe interpretar el resultado, el que sabe analizar la parte orgánica y funcional, te va a decir, efectivamente esta persona estuvo sometida a un estrés agudo, pudo haber ocurrido esto, y es distinta a la lectura que le puede dar el fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el fiscal va a irse al resultado. Tengo un muerto y listo. Nosotros no, nosotros vamos más allá en saber qué pasó con esa persona. ¿Por qué? Porque no es que queremos impunidad, sino que esa persona va a pagar su sanción, su pena, pero va a salir a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con este joven que mató a este padrino? Ya él está en libertad. Tenemos un potencial delincuente dentro de una familia. En algún momento vuelve a reaccionar violento y mata a su mamá. Eso es lo que no quiere la ciencia. Por eso es que es necesario hacer resonancia magnética. Porque va a estar privado de libertad, sí. Va a pagar su pena, sí. Pero ¿qué pasa con esa persona que en algún momento de la vida disparó? ¿Vuelve a disparar porque sufre otro episodio violento? ¿En qué momento sana la violencia intrafamiliar? ¿De qué manera la neurorehabilitación es importante para que nosotros salvemos la vida de este ser humano? A eso voy, a eso le iba a preguntar. Descubrimos que ha habido un secuestro amigdalar. ¿Tiene cura? ¿Se puede resarcir el daño? Resarcir, o no resarcir, sino poner las cosas en buena salud. Fíjate, el neurocirujano, el doctor Omar Cuberos, ha ofrecido y ha explicado el proceso tan importante de la neurorehabilitación y lo decíamos los dos en el contexto de que estamos en Venezuela. O sea, esta persona que está detenida forma parte de mi sociedad también, nos debe doler, nos debe preocupar y nos debe llamar a la reflexión de investigar cuáles son nuestros delincuentes. Porque ese delincuente que a veces crea la sociedad, que forma parte de nosotros, no está aislado, está dentro de nuestro país. Hemos visto a veces cómo incluso dentro de las cárceles siguen cometiendo delitos y eso se ha terminado porque ha habido intervenciones, pero no podemos verlos como aislados, ya están encerrados, no. Son parte de la sociedad y debemos nosotros también estudiar cuál es el agresor, cuál es el delincuente y por qué van en aumento los delitos atroces. Entonces, pero no me quedó claro, ¿se puede rehabilitar? Sí, de hecho te explicaba que el neurocirujano, en el contexto de neurorehabilitar, lo hemos conversado para traer a la sociedad personas sanas. Sí existe la neurorehabilitación para todos. En Venezuela es posible, tenemos los neurocirujanos preparados. El doctor Omar Cuberos lo ha dicho y lo ha explicado muchas veces y él es uno de los que piensa como yo que necesitamos neurorehabilitar. De hecho, ya es posible. Fíjense que ustedes que están todos los días en esto, en Colombia incluso hace días hicieron un procedimiento para evitar a una mujer que ella tiene depresión, se hizo una cirugía para eso. O sea, ya a través de los procesos químicos y a través de la neurociencia se puede rehabilitar a cualquier cerebro que esté afectado. Fíjate que nosotros hablamos de los neuroderechos en el libro
porque ya hay personas que tienen patologías congénitas y a través de chips cerebrales se ha podido lograr que estas personas vuelvan a tener movimiento. O sea, hemos avanzado muchísimo en el mundo. Necesitamos es que Venezuela también esté a la vanguardia y hablemos el mismo idioma que todos los países, buscando justamente mejorar la calidad de vida de las personas en los casos que sean necesarios, y en los casos, que es el que me ocupa a mí, del tema jurídico penal, bueno, hacer uso de la neurociencia para evitar la comisión de delitos atroces. Es un tema complejo, ¿no? Sí. Y es muy interesante, Sí. pero es complejo. Vuelvo quizá a repetir algo que ya estábamos conversando o tocando en la parte anterior. Sí. Si yo siento deseos de cometer un crimen, yo puedo ir al médico y decirle, me pasa esto. Él puede revisar mi cerebro y determinar, bueno, sí, tú parece que tienes antecedentes allí y debes hacer una rehabilitación. Claro, es que imagino que esta persona que ya tiene ese deseo viene siendo atendida, porque debe haber hecho en su vida manifestaciones diversas que lo han llevado a su familia a tenerlos en algunos controles, porque esto no viene de la nada. Y si no, y si es producto de alguna causa, algún origen que lo hace sentirse así, porque debe haber algún origen emocional que lo lleve a esto, perfectamente puede ser sometido a una resonancia magnética funcional. El médico neurocirujano te va a explicar en qué condiciones está orgánicamente tu cerebro, cuál sería el proceso para la neurorehabilitación y qué pudiéramos hacer para que estés bien, ¿ok? Eso es posible en Venezuela. El punto es darle más importancia a nuestro cerebro humano como la máquina más importante que tenemos y entender que de allí se genera todo el contexto que nosotros vivimos. Si no le damos importancia al cerebro, si no nos importa la resonancia magnética, si no sabemos qué hacer con una persona que tiene una patología orgánica o funcional, entonces estamos alejados de lo que es la sociedad, porque definitivamente no vamos a poder aportar. Lo que hacemos es poner pañitos de agua caliente. Si tengo mucha gente sancionada, te puedo dar estadísticas de personas privadas de libertad, pero no te puedo decir cómo la sociedad va a mejorar y cómo podemos evitar. Porque no se trata de crear más cárceles, se trata de tener más familias sanas. Claro. ¿Qué piensa la policía de todo esto? ¿Qué piensa la policía de la neurociencia en Venezuela, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la postura de la policía de los que tienen que guardar el orden público? Fíjate que a la policía le gusta el tema de la perfilación, ¿ok? Es un aporte para ellos y para todos. Este es un libro que se ha vendido de manera increíble. Apenas llegó, al día siguiente la gente se llevaba cajas de libros. Y es importante. Me parece interesantísimo. Sí, de hecho nosotros estábamos y bueno, la gente llegaba a comprar cajas. O sea, quiero 5, quiero 4, quiero 6. ¿Por qué? Porque a los policías también le interesa conocer qué hay detrás de la mente de la persona que delinque. Entonces, para ellos es genial que exista un neurocirujano con una abogada penalista criminalista que los ayude a perfilar para comprender la comisión de los delitos que en definitiva ellos van a investigar, y en la medida en que ellos tengan conocimiento sobre el cerebro de esa persona, entonces van a tener más fácil el camino para tener una hipótesis clara del caso y buscar los elementos. Por ejemplo, al final de este libro nosotros dejamos el caso de Inca Valero, Edmundo Chirino, Sibel Naimes, lo estudiamos desde el punto de vista médico y le dimos a los funcionarios, a todos los que lean este libro, ideas y explicación científica de cómo es la mente, o sea, o cómo es el cerebro de una persona con un coeficiente intelectual tan alto como el caso de Edmundo Chirinos. Y de allí, ¿por qué escondió la sangre? ¿Por qué se tuvo que utilizar el luminol para reactivación? Porque no se encontraba las huellas, es decir, él ocultó lo que había sucedido. Entonces es importante porque ya ellos tienen claro la hipótesis con que van al sitio del suceso. Ya saben que cuando hay una persona que tiene un coeficiente intelectual alto va a esconder esas pruebas, es más difícil de investigar y tienen otro punto de partida. Nosotros lo asimilábamos con el caso que ocurrió en Petare de un hombre que mató a la mujer presuntamente, la metió en la maleta y fue a entregarse a la policía. Tú le haces una resonancia magnética o un análisis a esta persona desde el punto de vista psiquiátrico y vas a encontrar un coeficiente intelectual bajo, porque alguien que comete un hecho atroz y luego lo deja en una maleta en la puerta de la casa no tiene la capacidad para esconderlo, para esconder esas pruebas, y es más fácil de investigar. Entonces esas perfilaciones y esa hipótesis que puede llevar a la policía a feliz término con una investigación es lo que nosotros queremos aportar, y que
se vea natural, hablar de la resonancia magnética como otra experticia más que debe estar en el expediente, porque hay otros países donde la neuroimagen ya forma parte de la investigación penal, ya hay múltiples jurisprudencias donde hablan de la neuroimagen como elemento de convicción, como medio de prueba, y nosotros no podemos estar al margen del mundo, de la sociedad y de los avances científicos. Interesante, doctora. La investigación policial, científico policial, ha sido referencia por muchos años venezolana en el resto del mundo, ¿no? Esperamos que esto aporte, esperamos no, sabemos que esto aporta por supuesto, pero que tenga esa apertura la investigación policial en Venezuela y se aplique la neurociencia a las investigaciones policiales y se encuentren, pues eso no se puede revivir a alguien, pero se puede encontrar explicación, que bueno, es un alivio quizá para... Sí. Así lo define el doctor Omar Cubero, un alivio. Fíjese que es importante cerrar diciendo que tuvimos la oportunidad de hacer el bautizo en la Universidad Santa María el 29 de julio y fue importante porque los que tienen en Venezuela la autoridad para hablar de estos temas estuvieron allí. Allí estuvo la magistrada Carmen Zuleta de Merchán como la madrina del libro y hablábamos de repensar la investigación penal, y cuando uno ve que los grandes, que ella, por ejemplo, que tiene todas las sentencias con carácter vinculante, que ha descrito los delitos atroces y ha impedido en algunos casos medidas cautelares porque considera que es grave, que ella tenga al frente una persona y sea la madrina de un libro como este, donde habla y define los delitos atroces o por qué llegamos a esto, cuáles son los elementos que se encuentran en la mente de un criminal para cometerlos, y que hablemos de repensar el derecho, a nosotros nos alivia y nos sentimos orgullosos de que seamos esa forma distinta o de que creamos en Venezuela esa forma distinta de repensar el derecho, porque hemos visto cómo han aumentado las sanciones, las penas en las leyes. Hemos visto que se reformó la ley de violencia contra la mujer, aumentó la pena 30 años, pero ¿eso implica una disminución del tipo penal? No. Entonces hay algo más que debemos hacer, porque si aumentando las penas no vemos resultados, porque por el contrario ahorita ha aumentado el femicidio en Venezuela y la violencia, debemos nosotros como expertos repensar el derecho para encontrar felicidad para el pueblo de Venezuela. Doctora, se nos fue el tiempo otra vez, ni música hemos puesto, 28. Tome el libro, por favor, para que se despida ya, y mencionamos al doctor Cuberos también, sí, como coautor, ¿no? Sí. Colaborador del libro. Gracias, doctora Rebeca Hernández, abogado penalista, escritora, autora de 2 libros. Estoy muy feliz de que me esté dedicando el libro, no solamente por la dedicación, sino porque me voy a quedar con el libro. Me parece interesantísimo el tema. Le comento que nosotros tenemos aquí los martes una sección con Andrea Valenzuela que se llama Neurociencia, wow, o Neurociencias, y ella siempre trae el tema de las neurociencias, perdón, de los jueves, dije martes, ¿no? Es los jueves de mañana. Gracias, Kevin. Los jueves está aquí Neurociencias y me parece interesantísimo el tema de las neurociencias. 11:29 de la mañana, doctora, le dejo un minuto para que se despida. Gracias por la oportunidad, gracias por ser del tamaño de Venezuela. Definitivamente en tu interés por este libro implica el tamaño del compromiso que tienes como comunicador social. Yo creo que basta de solo hablar de lo que sucede en redes sociales y de multiplicar esa información que es triste. También es bueno darle cabida a las cosas buenas que hacemos los venezolanos por Venezuela. Este es un libro que no solamente es para Venezuela, es para Iberoamérica. Nosotros queremos marcar la pauta de lo que debe ser, porque nos duele no solamente Venezuela, nos duele cada niño, cada mujer, cada ser humano que es víctima de algún delito en Venezuela. Las personas nacen y tienen el derecho a ser felices, los estados, los gobiernos tienen la obligación de proteger esos derechos, pero nosotros también como ciudadanos somos corresponsables de la sociedad que tenemos, somos responsables del delincuente que tenemos, somos responsables de la familia que tenemos, y muchas veces estamos viendo familias rotas donde ocurre dentro de esa familia violencia intrafamiliar porque no estamos dando amor. Yo creo que el amor es la clave para crear familia, para tener un mundo mejor. No nos limitemos en el amor para nuestros hijos, vamos a estar pendientes, vamos a desarrollar niños felices para que tengamos una sociedad más sana.
Doctora, muchas gracias. Wow, tremendo mensaje. Me deja usted sin palabras porque ha sido contundente en lo que, con lo que ha dicho y con lo que tenemos nosotros que trabajar, porque hay que trabajar muchísimo y tratar de hacer de nuestra sociedad una sociedad más, más humana, por decirlo de alguna manera. Gracias, doctora. Nosotros nos vamos a nuestra pausa para publicidad, identificamos nuestra emisora y en breve volvemos con más de A Media Mañana en Kiss. Qué bueno que lo traje sin... Gracias, doctora. Muchas gracias. Ya voy a cerrar aquí entonces el Instagram. Gracias por la oportunidad. Ok, cerramos entonces.